Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues después de las últimas caídas que hemos tenido en los índices americanos, pues he pensado que sería buena idea ver un poco dónde nos encontramos, qué es lo que ha pasado y qué podemos esperar. Normalmente ya sabéis que suelo poner el ProReal Time, pero en esta ocasión voy a poner la plataforma de NinjaTrader, que es la que yo uso para operar futuros, porque me gusta más, me parece que es más visible y que se ven mejor los niveles. Entonces, aquí lo que podéis ver en pantalla es el SP, el SP500, y este es un gráfico semanal, es un gráfico que cada vela es una semana. Entonces, por ejemplo, aquí donde veis esta caída que tenemos aquí, es la caída que fue en el COVID. Aquí tenemos el febrero de 2020, hasta aquí, hasta la zona de finales de marzo. Esta es la caída del COVID. Luego, esta otra zona que ya tengo yo aquí marcada fue enero del 22. Enero del 22 fue todo este año, todo el año 2022 hasta octubre, que nos hizo esta bajada en canal aproximadamente, donde fue consiguiendo mínimos más bajos, máximos más bajos, hasta que ya en octubre, que es donde tenemos este puntito, hasta que ahí en octubre rebotó, ya dejó de hacer mínimos más bajos, rompió ese canal y empezó a subir y a respetar ya más las medias. Esta media azul que veis por aquí es de 200, que en diario, esto recordemos que es semanal, en diario suele ser bastante tenida en cuenta por otro tipo de operadores. Yo no las tengo mucho en cuenta así, pero me gusta ver qué es lo que ven los demás. Y bueno, como podemos ver, pues tenemos aquí, a ver que no me líe yo, 2025 estaríamos aquí arriba, en esta zona de aquí. Entonces, cuando cogió los mandos Trump fue en septiembre, octubre, noviembre. Aquí entre septiembre, octubre, noviembre. Por esta zona sería cuando cogió ya Trump el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Este es un gráfico semanal, ya digo, voy a borrar alguna cosilla. Tengo apuntados los niveles diarios, estos son niveles diarios, excepto este de aquí que es el más importante, que ronda entre el 5150 y el 5300 más o menos, es el nivel más importante. Es un nivel semanal, es un nivel muy bueno, que ya aquí, como podemos ver, se usó, aquí lo usaron los operadores a la baja, y aquí una vez que lo rompió, lo respetó una vez usándolo de compras, aquí bajó otra vez y lo respetó otra vez usándolo otra vez de zona de compras, con lo cual este nivel de aquí, ya digo, de 5150, 5300, es un nivel muy, muy a tener en cuenta. Nosotros no sabemos lo que va a hacer, todo esto son suposiciones, pero este nivel es un nivel muy bueno. Entonces, vamos a pasar ya a la ventana de diario para ver qué es lo que está haciendo. El nivel que hablábamos en semanal es este nivel de aquí, 5150, 5300 más o menos. Cuando lo rompió apoyó, cuando llegó a esta zona del 5830 volvió a bajar, que esta fue la última bajada, que fue en agosto, entre julio y agosto del 24. Julio y agosto del 24 fue una bajada que rompió un nivel, este nivel de 5450, 5550 fue roto, aquí entraron compradores y los compradores lo volvieron a levantar hasta ese nivel, le hicieron el retroceso y ya continuaron la subida. Vale, entonces, ¿qué es lo que ha pasado y por qué hemos cambiado esta última semana? Desde entonces, desde que se metió aquí Trump, tenemos en cuenta que Trump entró en noviembre, esto es octubre, esta es la zona de noviembre, ¿vale? Vamos a marcarla un poquito.
Esta es la zona de noviembre donde más o menos entró Trump en el gobierno. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que veamos lo que ha hecho en el final. Pero quería primero poner la situación más macro para que lo podáis ver mejor. Vale, aquí es cuando entró Trump en el gobierno. En ese momento nos encontrábamos, ya habíamos entrado dentro de esta zona que en ese momento no sabríamos que se iba a convertir en un lateral, pero desde ese momento pues se produjo lo típico que suele pasar cuando entran los presidentes. Suele haber unos impulsos. Entonces hubo un impulso con su retroceso, llegamos a una resistencia donde empezaron a entrar vendedores. Vemos cómo esta zona ejerció aquí de ventas. Una vez que llegó a esta zona de aquí abajo, que era nuestro último soporte válido, intentó entrar una zona que no llegó, una parte de compradores que no llegó a volver a luchar la resistencia. Entró otra parte de compradores que tampoco llegaron a luchar la resistencia. Estaba montando máximos más bajos. Entonces aquí cuando ya trabajó la zona más propiamente dicho, esta zona sí que llegó a tocar resistencia. Este gap que vemos aquí es de cuando China sacó las noticias del DeepSeek, de la IA más barata y con mejores resultados. Bueno, aquí ha habido varios ataques, aquí hay otro gap también, ha habido varios ataques bajistas, un ataque bajista, otro ataque bajista, pero eran, por el momento, como podéis ver, estas mechas se absorbieron, entraron compradores. Aquí se podía decir como que había una pequeña zonita una pequeña zona intermedia que estaba ejerciendo de compras para intentar luchar la resistencia superior, a ver si conseguían romperla. Al final no la consiguieron romper, entraron aquí ya alrededor del 20 de febrero, más o menos. Entraron vendedores que dudaron un poco aquí, hubo un par de dudas, consiguieron romper, llegar a volver a trabajar esta zona, y la zona que antes había sido usada para intentar meter compradores y romper la zona de la resistencia de entre el 6150 y el 6180, pues en vez de ejercer de compradores, ejercieron de vendedores y nos la hundió. Entonces, ahora esta semana hemos estado luchando, bueno, alrededor del viernes pasado y esta semana, 16 de marzo, hemos estado luchando y hemos perdido este soporte, un soporte diario, un soporte importante. La verdad que hemos ido bastante derechos a buscar el siguiente soporte, y ahora, una vez que hemos llegado al siguiente soporte, ha intentado entrar una zona de ventas y aquí ha intentado entrar otra zona de compras, una zona de compras, y ha intentado entrar otra zona de compras. En este punto tenemos el 5515 más o menos. Ese punto 5515 dividido entre el máximo que había hecho, que era 6180 más o menos, igual menos 100. Este punto de aquí abajo, 5515, es un 10,7% de caída. Aquí teníamos ya un 10,7% de caída. Por el momento, si es el 10% de caída es que cuando ya se considera una corrección para los analistas. Por el momento realmente la estructura, a ver, vamos a quitar un momento que me le iba a poner flechas, se llena todo y luego no se puede ver. Bueno, si queréis podemos dejar esto. Realmente la estructura todavía es alcista. ¿Por qué? Porque la estructura que tenemos en el SP es rompe el soporte semanal, la resistencia semanal que se convierte en soporte, y creamos un nuevo máximo, que no por poco, sino creamos un nuevo máximo bastante, y actualmente estamos haciendo un retroceso ahí. O sea, realmente nuestra estructura es alcista. Que para ellos en el 10% lo consideran una corrección, me parece muy bien, pero para mí, por ejemplo,
esto aquí también podía ser una corrección y podía apoyar en este punto. Ahora mismo pues encuentra en esta zona de aquí. Vale, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros en esta zona? En esta zona lo más normal sería, y más habiendo reaccionado poco, hay que tener en cuenta también que han cambiado mucho o están cambiando o no sabemos qué es lo que está haciendo muy bien el amiguete Trump con el tema de los aranceles, no se acaba de poner de acuerdo en qué hace con unos, qué hace con los otros, y por el momento pues esa política no le está gustando nada al mercado. El mercado odia la incertidumbre y hasta ahora es lo que está viendo. Lo que yo tengo en mente es que mientras evidentemente la política no deje un poco las cosas claras, vamos a seguir en corrección. Vamos a seguir en corrección. No sabemos a qué velocidad lo hará. Ya sabéis que todos mis análisis son bastante de largo plazo, con lo cual este análisis, aunque lo veáis hoy, es posible que esta semana fácilmente volvamos a tocar esta zona que hemos roto, y luego reanudemos, tengamos esta semana que parezca que tengamos una semana alcista y que digan, qué bien, mira, ya se recupera todo, ya no sé qué. Pero yo no creo que todavía se vaya a recuperar. Yo he estado haciendo análisis, ya sabéis que yo hago también, trabajo también con futuros, hago corto plazo en el SP y en el Nasdaq, y yo creo que el siguiente movimiento va a tardar evidentemente muchos días en hacerlo. Yo creo que el siguiente movimiento que va a hacer va a ser este. Va a subir a la zona que hemos roto, entre el 5.780 y el 5.871, y de esta zona va a bajar más abajo. No sé si va a llegar a las zonas del soporte. Y voy a decir por qué. A mí me gustaría que llegase a esta zona. Esta zona de aquí, es muy buena por el soporte semanal. Entonces, a mí me gustaría mucho que llegase a esa zona. Pero hay algo que me hace pensar que no va a llegar a esa zona. Yo uso también en mis análisis para corto plazo, para intradiario, uso también imbalances. Esta zona de aquí, esto igual os puede causar un poco de extrañeza. Esta zona de aquí, que es la zona justo antes de que rebotó, una vez que rompió la resistencia semanal y la usó como soporte, tiene un imbalance. Un imbalance es el mercado tiende a llenar los precios, todo lo que rompe lo suele cubrir, no sé muy bien cómo explicarlo, lo suele cubrir, o sea, rompo y cubro, rompo y cubro, rompo y cubro. Entonces, cuando se producen unas entradas de capital considerables, a pesar de que las grandes instituciones no meten el capital de una sola vez, sino que crean multiórdenes para irlo metiendo en diversos puntos, aquí dejaron una huella. La he estado buscando para que la veáis. Este es un zoom de esa zona, ¿vale? Voy a cerrarlo un poco para que lo veáis. ¿Veis esta caja, no? Esta caja es la misma que acabamos de pintar aquí. Esa cajita es la misma que acabamos de pintar aquí. Voy a borrarla para que se vea bien. En esta zona, cuando estaba entrando, rebotando, había roto esta resistencia. Esta es la resistencia semanal, ¿vale? Había roto esta resistencia y bajó a buscarla otra vez, hizo una primera reacción, volvió a bajar y aquí se produce toda esta zona. ¿Veis cómo esta zona ha entrado mucho capital? Ha entrado desde aquí mucho capital y solo ha rectificado esto. Y ya siguió para adelante, de largo. ¿Qué es lo que le falta aquí? Aquí hay una serie, se llaman órdenes pendientes. Aquí hay una serie de órdenes que el mercado no llenó. Esto tenía que haber, para ser eficiente, tenía que haber hecho algo parecido a esto, o por lo menos acercarse mucho. Y en cambio aquí ha dejado una zona muy grande además. Para este gráfico que acabo de poner es de velas de 1 hora, velas de 60 minutos.
ha dejado una zona entre el 5370 y el 5430. O sea, son 60 puntos en el SP. Esta zona voy a pintarla de otra manera para que nos salga en el gráfico grande. Esa zona es un imbalance de una rotura semanal. Vamos a volver a diario. ¿Veis? Esta zona marrón es la que acabamos de pintar. Vamos a quitar... Bueno, esto casi mejor no. Entonces, yo tengo la no certeza, porque en esto nunca se puede tener certeza, del que el mercado va a hacer algo tal que así. Este pequeño brazo que viene bajando va a apoyar en la zona de diario y va a bajar a este punto. Y en ese punto va a coger todas esas órdenes pendientes y ya dependiendo de la política que vaya haciendo el señor Trump, este punto es un muy buen punto para volver a subir. Repito que no hay certeza, ni es consejo de inversión, ni es... es solamente que lo tengáis presente. También me gusta que quede patente en el gráfico visto de antemano para ver si realmente... No sería de extrañar, para ver si realmente tira. No sería de extrañar de todas maneras que aunque aquí cogiera órdenes, no consiguiera las suficientes y acabase intentando usar otra vez este soporte de entre 5.150 a 5.300, intentando usarle para subir. Pero yo creo que tiene muchísimas posibilidades ese punto. Ese punto, a mí la zona que hay entre el 5.350 y 5.430, 440, a mí ese punto me gusta muchísimo para recoger esas órdenes pendientes que han quedado aquí. Ya veremos más adelante si realmente esto es así, pero es un punto donde van a entrar, donde los institucionales van a meter órdenes. Ahí seguro que van a meter órdenes. El tema es si van a ser suficientes, si solo van a ir cogiendo un poco de posición o si ya lo van a tirar al alza. Este punto es que me encanta. Cuando le estuve buscando el otro día y estuve viendo qué zonas serían las más lógicas para tirar, ese punto a mí me parece genial. Me parece un punto fantástico. Yo la verdad es que si fuera a corto plazo le atacaría. Al ser largo plazo, pues evidentemente va a llegar a este punto y puede ser que no salga en un día de este punto. Puede ser que tarde varios días en hacer una especie de patrón para salir de este punto. Pero es un punto muy bueno, es un punto que me encanta muchísimo, cumple, si quisiéramos tirar un Fibonacci, cumple sobradamente, sigue cumpliendo estructura, es un sitio muy bueno, es un sitio donde ya habría eliminado un montón de stops por el camino, de gente que ha ido dejando stops, habría creado un poco de incertidumbre porque pasa eso de que llegas aquí y ya llevas un 10% de retroceso. Entonces yo creo que es un punto muy bueno para crear ya el suficiente ambiente para volver a coger posiciones compradoras. Dicho esto, yo tengo un familiar que tenía pendiente, le dije que le avisaría yo cuando fuera, un familiar que tiene pendiente un capital para meter a largo plazo. Pero que ese capital, él no quería meterse en líos de elegir individualmente las acciones, como hago yo o la mayoría de la gente que mira este canal. Solemos escoger acciones, luego hay perfiles de inversores que intentan coger acciones muy abajo, inversores que intentan coger buenas empresas pero en malos momentos, en momentos difíciles y de incertidumbre. Luego hay inversores más conservadores, como es mi caso, que yo prefiero sacrificar un poco el precio, pero que me sobrepase alguna zona más importante para que me dé un poquito más de sensación de que de verdad está cambiando algo en ese activo y que puede apoyar y seguir al alza. Pues yo hablé con este familiar
para cuando viniera un retroceso un poco más importante, ver cómo lo podíamos hacer para meter un ETF. Para un ETF que, para los que no lo sepáis, pues por ejemplo yo tengo una cartera de 42 acciones, la mayoría aristócratas, hay algunas que no, alguna BDC, pero digamos que el 90% cumpliría que son aristócratas. Entonces lo mío, aunque sea yo lo hago individualmente, yo hago la gestión individual, pues un ETF digamos que te lo hacen ellos mismos. Hay ETFs para multitud de cosas. Hay montones y montones de ETFs. Entonces hay un ETF que a mí me gustaba mucho para él, porque creo que es bastante que se acomoda a su manera de ser. Es el ETF del SP500. Tengo por aquí, a ver dónde lo tenemos. Vale, es este, el JP Morgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF. Este es de distribución, ¿vale? ¿Qué significa de distribución? Distribución significa que nos paga dividendos. Es un ETF que nos pagaría dividendos mensuales. Hay que pagar un 0,35 porque evidentemente esto no es gratis, hay una gestión detrás y tienes una comisión del 0,35. Entonces, ahora mismo, pues este es el historial. Es un ETF que no lleva mucho porque es el que nos han abierto a los europeos, que no podemos adquirir los americanos a no ser que sea con contratos de opciones. Pero como podemos ver, sigue fielmente al SP500. Aquí es donde, como podemos ver, esta es la caída del 2024, cuando redujo valor. Y ahora aquí estarían los máximos. Y esto último que hemos hecho, vamos a poner lo último. Esto último es la caída del 10% que estamos viendo ahora. Entonces, yo le he dado a elegir a este familiar, pues este ETF que es de distribución, que lo que tiene es que nos dan dividendos mensuales. A ver dónde lo tengo, aquí. Frecuencia de distribución mensual. Es un ETF de Irlanda que nos retiene el 15% y esto es un ETF de distribución mensual. Así es como está más o menos diversificado, un 62% en Estados Unidos, 10% en Japón, casi un 5% en Alemania, 3% en Francia y luego en otros. Te puede poner... No sé qué ha ido a hacer, pero no me ha dejado mostrar el resto. Y luego por sectores, pues en tecnología un 21%, en salud un 15%, y algunas empresas que tienen un 2% de Deutsche Telekom, 1,54% T-Mobile, Pepsi, Motorola, bla, 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 todo lo que tenemos aquí. Vale, muy bien. Entonces, yo le he propuesto o este, JGPI, lo malo que al cobrar dividendos mensuales, pues él no cobra dividendos de otra manera, con lo cual le iba a tocar ponerlo en la renta. Entonces, yo le he propuesto o este, el JGPI, o este otro que es el mismo, llega, JEGA, pero este es de acumulación. Este, los mismos dividendos que el otro te saca, este paga sus impuestos y los vuelve a acumular. Es de acumulación y entonces en este no tendría que andar luego declarando esos dividendos y sería un poco más llevadero para una persona que no quiere preocuparse mucho. Entonces, como este familiar tiene un capital, vamos a volver a los gráficos. Como este familiar tiene un capital, le he dicho que empiece a abrir la cuenta, va a abrir una cuenta en MyInvestor, va a dividir el capital que tiene en 12 cuotas y lo vamos a meter a lo largo de una cuota al año, a lo largo a partir de ya. Le he dicho un poco los movimientos, lo que acabamos de hablar. Yo tengo pensado que esto haga así y haga así. Entonces, él tiene de tiempo para abrir la cuenta este movimiento. En cuanto el precio se vuelva a acercar a estas zonas de aquí abajo, de los 5.550 por ahí, él ya va a empezar a meter la primera cuota. ¿Cuál es la intención de esto en STF? Yo tengo pensado que, como hemos hablado, que llegue hasta aquí y luego ya lance. No sabemos si, bueno, yo no sé, mejor dicho, yo no soy adivino, yo no sé si solo va a llegar hasta aquí o si va a llegar hasta esta zona a trabajarla, incluso hasta esta zona de una manera más profunda.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Ese capital que tiene, esas 12 cuotas, las vamos a ir metiendo aquí. A partir de aquí, una cuota, otra cuota, otra cuota. Aquí hay que tener en cuenta que el mercado va a ir haciendo sus velas alcistas, sus velas bajistas, va a ir haciendo todo. Entonces, ¿cuál es la intención de este sistema? Él va a ir metiendo una vez al mes, a partir de este punto, va a ir metiendo una vez al mes. Una cuota, una cuota, una cuota, una cuota, una cuota. La idea es que él consiga un precio en medio dentro del descuento que ya llevamos. Aquí ya llevaríamos un descuento del 10%. Entonces estamos asumiendo que el mercado puede llegar o a esta zona marrón, muy probablemente, o quizás, si no consigue suficientes compradores o las políticas siguen siendo como estas que viene haciendo, muy de incertidumbre, pues puede ser que llegase a ese sitio. Entonces vamos a ir metiendo y lo que vamos a conseguir es no meter el dinero todo junto, sino conseguir un punto medio de todas estas zonas. Para que cuando el precio recupere, el precio haga aquí su último retroceso o su presuntamente último retroceso, recordamos que esto es solo cuestión de probabilidades. Aquí se coinciden varios puntos, coincide el soporte mensual, coincide el imbalance que tenemos en esta zona, coincide el tema de un retroceso de Fibonacci muy bueno en toda esta zona. A ver si lo puedo pintar. Realmente sería este punto. En toda esta zona tenemos el retroceso al 61, que sería esta línea amarilla, y luego aquí el retroceso al 79. Este punto de aquí marrón es el que más me gusta a mí. Pues tenemos varias coincidencias en zona. Tenemos varias coincidencias en zona para que esta zona, entre la zona marrón y la zona de anterior resistencia semanal que la use como soporte, son dos muy buenas zonas donde va a haber mucho ataque. Va a haber mucho ataque de institucional. Entonces vamos a ir metiendo a partir de aquí, del 10%, vamos a ir metiendo una cuota cada mes. Vamos a ver cómo se va dando también, pero yo creo que va a ser una buena jugada para que coja posición con ese capital, para no meterlo todo junto y para crear un punto medio sin saber hasta dónde va a llegar. Ya iremos hablando, ya digo que todavía queda tiempo, o sea, imaginaros que aquí hay velas de 5, 6, 7, 8 días para que el mercado haga este movimiento y vuelva aquí abajo, todavía queda, pero sí, a partir de aquí del 10% de descuento vamos a empezar a hacer eso. Veremos qué tal, veremos si al final algo de todo lo que os he comentado se produce. Yo creo que tiene muchas posibilidades. Ahora, una vez que ya hemos dicho todo esto, vamos a ver un poco esta semana qué es lo que ha pasado con los sectores y qué sería más interesante para atacar. Vamos a entrar ya en el Pro Real Time. Vamos a ir aquí. Este es el gráfico de sectores. Este es el sector del consumo discrecional, como podemos ver. Esto es mensual, o sea que tener en cuenta que esta última vela, aunque la veis así grande roja, le quedan 15 días, todavía podría retraer un poco. A ver, todavía podría retraer un poco. Aquí en un principio está como rompiendo esta zona. Recordemos que en el gráfico que acabamos de ver en el NinjaTrader, ahora aquí puede hacer perfectamente todavía desde aquí, que es la vela del viernes, puede bajar otra vez y luego subir, o sea, porque haya hecho una primera vela verde no quiere decir ya que vaya a llegar hasta aquí arriba. Podría todavía tontear un poco la zona. O sea que puede ser perfectamente que esta próxima semana no sea totalmente alcista, sino que nos hiciera otra vela aquí bajista y estuviera tonteando un poco y luego ya subiera. Yo creo que sí que va a subir porque esta zona la rompió con mucha convicción. Entonces yo creo que aquí sí que se merece ya un retroceso. Esto sería el primer impulso bajista y se merece un retroceso a esta zona.
Entonces vamos a ver qué estaban haciendo los sectores. Evidentemente el sector del consumo discrecional ya llevaba ya una vela roja desde los máximos y ahora está rompiendo esta zona. Vamos a ver cómo reacciona esta zona en los 15 días que queden, pero por el momento es un sector que no está mucho para meterle. El sector del Consumer Staples, pues tenemos aquí que también está haciendo un principio de mes, los primeros 15 días también los está haciendo bajistas, pero está en otro contexto porque está por encima de este soporte. Vamos a ir viendo, por el momento sí que es un sector que podría reaccionar en esta zona, con lo cual una entrada en el Consumer Staples podría ser factible. Vamos a seguir mirando el sector financiero. Como podemos ver, iba bastante más lanzado que los demás sectores, ha dejado la zona muy lejos. Para buscar una zona secundaria, esta sería la mejor zona. Para buscar una zona secundaria tendríamos esta pequeña zonita de aquí. Esa pequeña zonita de aquí sería una zona secundaria. La primera, la más válida para nosotros sería esta de aquí. Pero por el momento está rebotando en esta zona. No está muy mal, podría ser que nos diera alguna posibilidad con algún valor del sector financiero. No está muy mal, mientras esta zona siga siendo viable, aunque sea secundaria, podría darnos algo de seguridad para entrar en un activo de ese sector. Vamos al sector de healthcare. El sector de healthcare se ha tirado bastante tiempo, como vemos aquí, desde agosto del 21 hasta noviembre del 23 en este lateral. Y una vez que ha roto ese lateral, se ha apoyado una vez y ha tirado para arriba y ahora ha vuelto a bajar hasta ahí y está otra vez rebotando. Vamos a verlo un poquito más abajo. Estas son velas de 2 semanas. Lo rompió una vez y apoyó, y la segunda vez intentó apoyar una vez y no pudo, pero luego ha creado aquí una mecha y está como intentando salir de aquí. Es otro sector que puede ser válido para hacer entradas. Por el momento no sabemos si esto ahora mismo va a coger y lo va a bajar y va a venir hacia abajo y lo va a partir, pero por el momento está en una zona donde puede rebotar. Vamos al sector de industriales. El sector de industriales igual lleva, como el financiero se ha separado más de estas zonas, ha creado una zona aquí intermedia, donde aquí vemos que ya salió una vela donde hubo compras. Vamos a bajar a 2 semanas. Como vemos, está parecido al financiero, ha intentado sostener una vez en esta zona, no ha podido y ahora está intentando salir de esta zona. En esta zona, como podemos ver, aquí bajó y volvió a usar este punto como... Vamos a ponerle un poquito más abajo porque casi es este recuadro. Y volvió a usar este punto para lanzar. Entonces, el sector de industriales todavía está en una situación que puede ser buena para meter en alguno de sus activos. Ahora vamos al sector de materials. El sector de materials ya lo tiene un poco más feo. Como hemos visto, el discrecional lo tenía muy feo. El sector de materials estuvo aquí lateral, tuvo su época mala aquí, bajando entre abril del 22, llegó a hacer mínimos en octubre del 22. Toda esta zona para los industriales estuvo muy mal. Aquí ya dejó de crear mínimos y creó esta zonita de aquí. Y ahora mismo, una vez que sobrepasó la zona esta de enero del 22, pues vemos cómo consiguió romper, consiguió apoyar, pero a poco que ha subido un poco más, ya vemos esa vela en diciembre, que el sector de materials pues no fue buena, nos rompió, nos puso por debajo y ahora mismo lo que parece que está haciendo es rebotar así y usar esa zona de resistencia para bajar. Ahora mismo el sector de materials no parece un buen sector para meternos en un activo de este sector.
Vamos a ver también qué va haciendo. Evidentemente esta vela roja le quedan 15 días. Si esta vela roja consigue quedarse verde por encima de esta zona, pues podría indicarnos que está rebotando, pero por el momento la pinta que tiene es que ha roto con fuerza, gracias a esta vela roja de diciembre, ha roto con fuerza ese soporte y ahora lo está usando de resistencia para volver posiblemente pues a zonas por aquí. Aquí tenemos este pequeño soporte que aquí actuó de compras, de compras, de compras, aquí de ventas y aquí, aunque en estos 3 puntos lo dilató un poco, también actuó de compras, compras, compras. Entonces yo creo que el sector va a venir aquí y los activos del sector materiales van a estar un poquito de horas bajas. Vamos ahora con el sector utilities. Aquí tenemos el sector utilities. El sector utilities ya pinta de otra manera. Como podemos ver, en la zona de abril del 22, septiembre del 22, nos hizo un mínimo hasta octubre del 23 y ahí ya empezó a lanzar, además empezó a lanzar con fuerza, como veis, empezó a lanzar con fuerza y rompió su resistencia, hizo una vela roja, pero que no consiguió romper con intención de abandonarlo. Ha hecho otro pequeño entrada de compras y ahora, como podemos ver, os habéis fijado que en casi todos los otros sectores la vela de este mes está bastante roja y en cambio la vela de este mes aquí está rechazando. Vemos aquí que estos son velas de una semana. Hemos tenido la semana del 24 de febrero y la semana del 3 de marzo, que volvió desde esta zonita y ahora está rebotando y esta semana está haciendo una vela verde. Este sector está mucho mejor para entrarle esta semana. Es muy posible que yo, si sigue así este dibujo en el sector utilities, ya hice una compra el día 10 en Nextera, que es del sector utilities, y es muy probable que si esto continúa de esta manera, vuelva a entrar en el sector utilities a finales de este mes. Todavía no sabemos nada, o sea, esta vela, que ahora mismo es un aparente rechazo, le quedan 15 días, esta vela puede acabar roja hasta aquí abajo y que me traguen mis palabras y todo lo que he dicho no sirve para nada. Pero por el momento, de todos los dibujos que hemos visto en sectores, es uno de los que mejor lo tienen para rechazar esa zona. Vamos al sector de Information Technology. Aquí tenemos la mejor zona, está muy abajo, la mejor zona la abandonó. Con los temas de la IA pues tiró muy alto. Creo aquí otra zona, no sé si llamarla secundaria o primaria, pero sí que es una zona donde aquí produce ventas y aquí produce compras, un rechazo en compras y un rechazo muy, muy elegante. Vamos a bajar un poquito para verlo más de cerca. Aquí produce ventas y una vez que la rompe, aquí produce compras y la vuelve a mandar al máximo. Y ahora está haciendo un retroceso. Este sector también estaría bien para entrar si no fuera porque las políticas que tenemos ahora mismo pues son acciones más volátiles. Las del sector de Information Technology, las del sector de la IA son mucho más volátiles y es mucho más complicado. Pero en principio no se encuentra en mala zona, está haciendo un descuento, su estructura es alcista. Su estructura es claramente alcista, ahora mismo está haciendo algo tal que así. Sí que es cierto que aquí esta rotura que ha hecho parece más una dilatación, no ha sido una rotura, no ha sido una rotura contundente. Normalmente cuando hace roturas buenas son roturas contundentes, como por ejemplo esta que hizo aquí. Fijaros cómo esta rotura no es una rotura que solo asoma un poquito un par de mechas y luego vuelve, sino que es una rotura buena, es una rotura por bastantes puntos, una rotura que luego apoya. Esta pequeña rotura no me gusta, aunque realmente sí que sigue estando en estructura alcista y podría ser que alguna de este sector estuviera bien. Me sigue gustando más el dibujo que tiene el sector de utilities, pero no podemos
no podemos tampoco dejar fuera este sector. Y ahora vamos con el sector de la energía. Bueno, el sector de la energía con el tema del petróleo es bastante más manipulado. Es complicado. No depende mucho solo de las empresas. Entonces aquí tenemos este sector, por ejemplo, yo le pondría algo tal que así. Tendríamos como estas zonas más o menos. Por el momento, pues, si estuviéramos en esta parte baja, estaríamos bien para entrar en este sector. Si estuviéramos en la parte alta, estaríamos bien para vender este sector. Tengo también el subsector al que pertenecen las que yo llevo. Yo llevo del sector energía, yo llevo Exxon y Chevron. Este es el sector de energía en general. Pero yo llevo el subsector que es el Dow Jones US Integrated, que realmente el dibujo es muy similar, o sea, no tiene... La verdad es que no sé si me sirve de algo, pero el dibujo es muy similar y realmente las dos acciones que yo llevo, que son Chevron y Exxon, pertenecen a este subsector, al Dow Jones US Integrated Oil and Gas. Está por el mismo estilo, si está por la parte baja sería buen momento para entrar en activos de este subsector, en este caso Chevron y Exxon, y si está en la parte alta pues sería o buen momento para salir o buen momento para pensar si las queremos mantener con idea de que el gráfico hiciera algo tal que así. Por el momento lleva mucho tiempo aquí encerrada, tenemos que entró en septiembre del 22 y desde septiembre del 22 se ha mantenido todo el rato aquí, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. Así que en un principio, pues si no nos encontramos muy, muy cerca de abajo, pues no deberíamos de meter, en mi caso, a Chevron y a Exxon, o si hay algún activo que tengáis de este subsector. Pero vamos, el de energía estaba muy similar, o sea que... Y bueno, pues creo que un poco para que nos hagamos a la idea, voy a volver a dejar el sector que por el momento, a día 16, más me gusta, que es el de utilities. Vamos a volver a las velas mensuales. El sector utilities es el que más me gusta para que lance desde ahí. Vamos a ir viendo. Ya os he comentado lo que es mi visión en el largo plazo para esta corrección. Yo creo que va a bajar esta zona marrón. Si esta zona marrón no consiguiera las suficientes compras, bajará al soporte semanal. Y pues nos espera, ahora yo espero que tengamos una semanita como de recuperación desde el punto 5.515 que hizo, vuelva a subir cerca del 5.800, incluso más, cerca del 5.850. Entonces vamos a ver mucha gente que ya piense que va a recuperar, que ha sido solo una leve corrección del 10% y ya vamos a recuperar, pero mi visión al final es que esto baje aquí. Igual que hemos tenido muchos comentarios de muchos analistas de que esto ya va al suelo, que si esto es una nueva crisis del 29, que no creo ni por asomo, porque las economías no están al mismo nivel. En el 29 los Estados Unidos estaban solos en su economía y ahora mismo al ser la economía tan global es muy complicado que pase lo de la crisis del 29, que hubo una caída del 90%. Ahora mismo todo el mundo tiene gran parte de su capital en Estados Unidos, es como la primera división financiera y se tienen que producir, son sanos, o sea, todos estos retrocesos son sanos, ya sabemos que a ninguno nos gusta que nuestras carteras bajen, pero todos estos retrocesos son sanos y yo creo que esta semana la vamos a tener mayormente alcista, no sé si ya desde aquí subirá de una manera más vertical a ese punto y luego bajará, pero los retrocesos que está haciendo nos vienen bien. Yo creo que son sanos para que el activo respire y para que luego todas estas zonas, o esta zona marrón o esta zona, acaben volviendo a devolver al activo otra vez al rango principal, al rango más alcista, al rango de arriba, ya con intención de volver a luchar esto. Vamos a ver cómo se va dando, vamos a ver cómo anda nuestro análisis. Y bueno, ya sabéis que no es consejo de inversión, son solo conjeturas.
Pero la verdad que dándole vueltas esta semana y viendo niveles, yo lo veo muy factible. Esta zona marrón a mí me gusta muchísimo. Esta zona marrón me gusta muchísimo para coger precios. Espero que pueda serviros, que pueda ayudaros en vuestra operativa. Y pues nada, muchas gracias por ver el vídeo y un abrazo y muy buenas tardes a todos. Venga, hasta luego. A strange day is coming to America, says Chaikin, who predicted the 2020 market crash. A massive and surprising new transition that could determine the next big wave of wealth. If you own regular stocks, you're in for a big surprise.